Vamos a empezar a hablar de la farmacodinámica de antibióticos. La farmacodinámica de antibióticos, pues para muchos puede que no les suene muy familiar. Tiene que ver con la parte del efecto que tiene el medicamento en el cuerpo, en este caso el antibiótico. Vamos a tratar temas muy específicos. A mi modo de ver, es una parte básica, un pilar de la terapéutica en antibióticos, porque nos va a determinar no solo la escogencia del antibiótico, nos va a determinar la potencia del antibiótico y nos va a determinar también, aparte de eso, el régimen de dosificación. Bueno, entonces es para mí, digamos que la parte más importante que pueda tener de pronto este curso. El uso de antibióticos a nivel mundial, digamos que lo podemos distribuir de distintas formas. Si ustedes se van a dar cuenta que los antibióticos los utilizamos a nivel mundial, en su mayoría el uso está basado en cefalosporinas y en penicilinas. Bueno, nosotros podemos ver aquí un importante número de antibióticos. El 37% del uso de antibióticos a nivel mundial está basado en cefalosporinas. Y eso es dado porque creemos y el clínico normalmente piensa que las cefalosporinas son lo último. Si no funciona una cefalosporina, no funciona nada más. Pero tenemos muchísimas más opciones. Bueno, ¿por qué las cefalosporinas? Porque la gente cree que funcionan para todo. Si nosotros pensamos en cefalosporinas, pues ustedes pensarán, y en clínica de pequeños sobre todo manejamos lo que es cefalexina, lo que es cefalotina, pero nunca nos detenemos a pensar que son cefalosporinas de primera generación y que el espectro de acción es de primera generación. Ya solo para gram positivas, algunas muy poquitas gram negativas, básicamente, y pare de contar. Bueno, entonces debido a eso pensamos que, porque es una cefalosporina, funciona para todo, y vamos a darnos cuenta más adelante que no es así, que no hay antibiótico todopoderoso ni nada que se le parezca. Por eso entra ese 37% como, digamos, que el grupo de antibióticos más utilizados y que en lo que la gente o el clínico en común tiene la fe depositada en las cefalosporinas. Vamos a encontrarnos en segundo lugar otros antibióticos que más adelante vamos a hablar de ellos, pero también podemos observar aquí lo que son el grupo de penicilinas. Las penicilinas, sobre todo, pues van a ser antibióticos muy utilizados, teniendo como base la amoxicilina y la ampicilina. Sobre todo la amoxicilina, la gente cree que la amoxicilina es un antibiótico que funciona para todo. Sí, entonces como no sé qué recetar, entonces recetemos una amoxicilina porque es de amplio espectro. Ya a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que la amoxicilina no es lo que todos nos imaginamos, tiene, digamos, que muchísimas falencias desde el punto de vista terapéutico, pero sin embargo el clínico todavía le tiene mucha fe a la amoxicilina, sobre todo el clínico de pequeños animales experimental, el recién graduado, todo esto que asume que la amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro. Vamos a ver que no es tan de amplio espectro como todos pensaríamos. Vamos a seguir hablando más adelante de un grupo que son las fluoroquinolonas, que tiene aproximadamente el 14% del mercado a nivel mundial. Es un grupo de antibióticos muy interesante desde el punto de vista terapéutico, más interesante aún desde el punto de vista farmacocinético. Vamos a dedicar una gran parte de, cuando hablemos de las familias de antibióticos, a las fluoroquinolonas, porque son un grupo de antibióticos muy interesantes, como les estaba comentando. Seguido de las fluoroquinolonas, vamos a hablar de los macrólidos, quizás uno de los grupos terapéuticos más importantes en veterinaria. Vamos a ver que existe una gran variedad de macrólidos utilizados en medicina veterinaria y en la parte de pequeños animales, pues por supuesto también tienen una relevancia importantísima. Vamos a tener una gran parte también con respecto a los macrólidos, porque creo que son un grupo en el que nos podemos desviar muchísimo o llegar a tener mucha atención en este grupo terapéutico. Bueno, continuando con el resto de antibióticos, nosotros en clínica de pequeños vamos a tener un grupo de tetraciclinas que, si bien tiene una participación importantísima por el lado de la doxiciclina,
¿cierto? Para el manejo sobre todo de hemoparásitos, para el manejo como fuente principal en la terapéutica respiratoria y como fuente principal en terapéutica en piel, es solo ese antibiótico, ¿sí? Porque ya la oxitetraciclina, que tiene tanta importancia en grandes animales, pues en pequeños la oxi pues prácticamente hoy en día está en desuso, cada vez la utilizamos menos y digamos que dejamos solo la doxiciclina, por eso la participación pequeña, pero pues siendo todavía súper relevante. Con un 3% de participación vamos a tener lo que son los aminoglicósidos, cada vez más en desuso, prácticamente los vamos a tener solo para uso tópico en la mayoría de cremas para tratamiento y terapéutica en piel, para otitis y para soluciones oftálmicas estériles que vienen a base de aminoglicósidos, pero de uso sistémico pues ya cada vez más poco, nos dejamos básicamente de uso la gentamicina y la amicacina, algo, pero pues digamos que muy poco. Resulta que debido a la gran cantidad de resistencias antibacterianas que han ocurrido entre los últimos 25 años, aquí observamos una tabla decreciente del desarrollo de antibióticos durante los últimos años. Aquí observamos que entre 1983 y 1987 se sacaron al mercado cerca de 16 antibióticos. Entre 1988 y 1992 se sacaron al mercado cerca de 14 antibióticos, entre el 93 y el 97 10, entre el 98 y el 2002 7, entre 2003 y 2007 4, entre 2008 y 2009 1. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que el número de antibióticos que salen anualmente está decreciendo, pero en forma exponencial. ¿Sí? Quizás nosotros podemos hablar que antibióticos que hayan salido en los últimos 10 años en veterinaria, pues prácticamente podemos hablar de 4 o 5 antibióticos en cosa de 10 años, ¿sí? Cuando veíamos que entre el 83 y el 87 salieron 16, aquí estamos hablando de 4 o 5, ¿sí? En cosa de 10 años. O sea, ¿a dónde va la terapia antibiótica? Va a mostrarnos que cada vez tenemos menos antibióticos, eso significa que cada vez las bacterias son más resistentes, significa que los antibióticos que tenemos o aprendemos a utilizarlos mejor o vamos a quedarnos sin antibióticos. Bueno, entonces el objetivo de este curso, ¿cuál es? Reaprender a utilizar los antibióticos. Bueno, porque es que nosotros muchas veces en la vida, todos los clínicos que están participando del curso, habrá muchos que ya tienen muchos años de experiencia, pero de verdad que yo cada vez que hablo de farmacodinámica de antibióticos, les digo, tenemos que reaprender y tenemos que buscar nuevas estrategias y el objetivo principalmente de la farmacodinámica de antibióticos es mejorar eficacia, disminuir resistencias y disminuir efectos adversos. Y se van a dar cuenta cómo aplicando todas estas estrategias van a reaprender a utilizar antibióticos. Bueno, entonces ahora sí empezamos a entrar un poco en materia con la charla. Vamos a hablar de ciertas consideraciones farmacológicas para instaurar una terapia antimicrobiana. Entonces vamos a tener en cuenta que el éxito de una medicación antimicrobiana depende de muchos factores que interactúan entre sí. Entonces el primer factor y el más importante para determinar una terapia farmacodinámica va a ser la interacción del antibiótico con la bacteria. ¿Cómo vamos a determinar esa interacción del antibiótico con la bacteria? Por medio de un parámetro que es la concentración mínima inhibitoria. Bueno, va a ser el parámetro base para determinar la potencia de un antibiótico y va a ser el factor para determinar la interacción de la bacteria con el antibiótico. Un segundo factor va a ser la concentración mínima bactericida, que es la capacidad que va a tener el antibiótico para matar al 99.9% de las bacterias. Bueno, normalmente cuando hablamos de consideraciones a tener en cuenta para instaurar una terapia antimicrobiana, siempre tenemos en cuenta la potencia del antibiótico, lo que lo vemos por la farmacodinámica, medido por medio de la concentración mínima inhibitoria o la concentración mínima bactericida. Sin embargo,
normalmente no tenemos en cuenta la farmacocinética, ¿ya? ¿Qué es la farmacocinética? Pues los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Ya vamos a hablar un poco más adelante de la farmacocinética y vamos a ver cómo está relacionada. No solo es tener en cuenta la potencia del antibiótico, sino si el antibiótico se va a absorber, si se va a distribuir, si se va a eliminar, si va a llegar hasta el sitio donde está localizada la bacteria. Así que van a ir siempre de la mano la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces, la actividad de un agente antimicrobiano para una determinada bacteria en particular normalmente se expresa con la concentración mínima inhibitoria. Bueno, en primera instancia, cuando instauramos una terapia antimicrobiana, vamos a tener ciertos criterios para poder medir la eficacia de un antibiótico, ¿cierto? Uno de los primeros criterios que tenemos en cuenta es la disminución de la temperatura. Normalmente un paciente con una infección bacteriana sistémica tiende a tener fiebre, ¿ya? El segundo factor importante es el comportamiento. Por ejemplo, ¿cómo sabemos de pronto que una terapia está funcionando? Porque al animal le disminuye la fiebre, ¿sí? Es uno de los parámetros físicos que podemos observar. El segundo es el comportamiento. Obviamente un animal con fiebre va a ser un animal que está apagado, va a ser un animal deprimido, va a ser un animal que está echado, y que no tiene pues ganas de moverse, de levantarse, etcétera, etcétera, al igual que nosotros. Otro de los parámetros importantes va a ser el consumo de agua y el consumo de alimento. Uno de los primeros signos que tiene un animal cuando está enfermo es que deja de comer, ¿ya? Y en segundo lugar, muchas veces deja de tomar agua. Entonces normalmente nosotros podemos pensar a priori que una terapia antibiótica está funcionando en el animal cuando la temperatura disminuye, cuando el animal está más animado, cuando vuelve a comer, cuando vuelve a tomar agua. Son parámetros muy, digamos que prácticos para determinar si la terapia está funcionando. Sin embargo, los valores de la concentración mínima inhibitoria van a ser muchísimo mejores indicadores y mucho más fieles y precisos a la hora de instaurar una terapia antibacteriana. Bueno, entonces, como les comentaba, la concentración mínima inhibitoria va a ser la concentración mínima que impide el crecimiento de microorganismos. Digamos que va a ser el parámetro más comúnmente utilizado como indicativo de la actividad de los fármacos antibióticos. Entonces, cuanto menor sea la concentración mínima inhibitoria de la bacteria contra el antibiótico, mayor será la susceptibilidad del microorganismo al fármaco en cuestión. Por ejemplo, tenemos un Staphylococcus aureus cuya concentración mínima inhibitoria es de 0.5 microgramos por mililitro y otro cuya concentración mínima inhibitoria es de 2 microgramos por mililitro. Pues asumimos que la concentración de 0.5 microgramos por mililitro o ese antibiótico es más potente que el de la concentración de 2 microgramos por mililitro. ¿Cómo se determina la concentración mínima inhibitoria de un antibiótico contra una bacteria? Una de las estrategias y la más comúnmente utilizada a nivel de clínica es por medio de un antibiograma. ¿Sí? Se hace un cultivo bacteriano o un aislamiento bacteriano, un cultivo, y se impregnan sensidiscos con concentraciones de antibióticos, una gran cantidad de antibióticos que se ponen dentro del antibiograma. Por ejemplo, aquí tomamos un modelo de pronto un cultivo de Staphylococcus aureus contra un antibiótico que sería la moxifloxacina, una fluoroquinolona de última generación. ¿Y cómo se establece la concentración mínima inhibitoria en el antibiograma? Dependiendo del halo de inhibición. Aquí estamos hablando de un antibiótico concentración dependiente, que en el caso para ser susceptible tendría que tener un halo de inhibición igual o mayor a 19 milímetros, y con ese halo de inhibición igual o mayor a 19 milímetros asumimos que tenemos que alcanzar una concentración en el tejido de alrededor de 2 microgramos por mililitro. ¿Qué pasa cuando el halo de inhibición está alrededor de 16 a 18 milímetros? Entraríamos a hablar de unas cepas intermedias y necesitaríamos alcanzar una concentración en el tejido por lo menos de 4 microgramos por mililitro. ¿Qué pasa cuando el halo de inhibición
es menor a 15 milímetros, que asumimos que la bacteria sería resistente porque necesitaríamos concentraciones mayores o iguales a 8 microgramos por mililitro. Existen métodos un poco más adecuados para determinar la concentración mínima inhibitoria, como es la microdilución en caldo. Son métodos más de laboratorio, más específicos para determinación de la concentración mínima inhibitoria. Sin embargo, en clínica diaria, cuando hacemos cultivo y antibiograma, esta es la técnica más habitual. El curso, como ustedes se van a dar cuenta, va a ser muy práctico, muy para que lo puedan aplicar en el día a día. Por eso, digamos que no vamos a profundizar más adelante en otra de las presentaciones. Pues vamos a hablar un poco de la microdilución en caldo, para que ustedes lo entiendan, sepan cómo se determina la concentración mínima inhibitoria, pero en este caso, lo que les digo, no lo vamos a hablar. Bueno, vamos a encontrarnos muchos casos, muchos ejemplos con respecto a lo que les estaba comentando. Sobre todo a nivel clínico, nosotros vamos a utilizar esta herramienta como base fundamental para la terapia o la escogencia del antibiótico. Uno de los ejemplos principales que les voy a poner precisamente es el siguiente. En clínica normalmente pasa lo siguiente. Aquí tenemos un caso que se los quise mostrar de primera instancia. Este es un antibiograma de mi hijo Juan Felipe. ¿Por qué les puse el de mi hijo? Para ser lo más explícito posible y ver un caso súper particular de medicina humana. Ya a medida que vamos a ir hablando del curso, vamos a hablar totalmente de animales, pero este es el caso, digamos, principal para empezarles a hablar. Este fue una infección urinaria que tuvo mi hijo cuando tenía antes del año. Tuvo que ser hospitalizado. Hicieron un cultivo y un antibiograma. La bacteria que dio en este caso fue una E. coli. Antes de hacer el cultivo y que saliera la bacteria que era una E. coli, la terapéutica la empezaron con cefalexina. Entonces, pues yo muy como que no sabía la cosa, le dije al pediatra en urgencias, uy doctor, pero ¿cuál es la bacteria que principalmente produce infección urinaria en los niños? Me dijo, no, normalmente es la E. coli, igual que en perros y en gatos, que son las mismas bacterias. La E. coli es la principal bacteria que produce infección urinaria en perros y en gatos. Entonces le dije, bueno, ¿y entonces con qué antibiótico va a empezar la terapia? No, vamos a empezar con cefalexina. Y le dije, doctor, con todo el respeto, pero pues la cefalexina es una cefalosporina de primera generación y es muy poco potente contra E. coli, ¿sí? Porque no arrancan con cefalosporinas de segunda, tercera o cuarta generación, que son mucho más específicas para E. coli. No, la cefalexina todavía funciona bien y empezamos la terapia. Efectivamente, a los 3 días cuando salió el cultivo y el antibiograma, pues nos encontramos con lo siguiente. Aquí salió la cefalotina, que es una cefalosporina de primera generación, y sale como sensible. Sin embargo, la concentración mínima inhibitoria dio de 8 microgramos por mililitro. Un antibiótico que, a pesar de que es sensible, no es el más. Ya si nosotros empezamos a ver cefalosporinas de segunda, de tercera, de cuarta generación, antibióticos como las carbapenemas, el meropenem o el ertapenem, pues son muchísimo más sensibles a la bacteria. Sí, hablando con los pediatras me decían, no, es que en Estados Unidos sí arrancan de forma primaria con segunda, tercera y cuarta generación. Aquí en Colombia, ¿por qué no? Porque arrancamos con una de primera generación. Bueno, para una bacteria gram negativa. Tenemos aquí más opciones terapéuticas. Amicacina, por supuesto, salió sensible. Lo que pasa es que los aminoglicósidos, ya vamos a ver, tienen nefrotoxicidad en concentraciones altas, así que evitan la terapia, obviamente, con este grupo de antibióticos. En el caso de la ciprofloxacina, una fluoroquinolona de segunda generación, muy sensible. Obviamente, como era un bebé, pues evitamos el uso de fluoroquinolonas. ¿Ya? Entonces, básicamente, si nosotros nos ponemos a mirar las terapias, pues no son la mejor opción. Si ustedes van a ver, la mayoría de médicos humanos recetan nitrofurantoína para el manejo de las infecciones urinarias en mujeres. Miren la sensibilidad de la nitrofurantoína, que por supuesto no es lo más adecuado.
Bueno, entonces, este es, digamos, que un abrebocas para empezar a hablar de todo lo que son las terapias antimicrobianas, empezando desde la medicina humana, la cantidad de errores que se cometen en la terapia antibiótica desde mi punto de vista. Bueno, entonces, una de las cosas que vamos a empezar a hablar que me parece importante es que tengan ustedes en cuenta, existe en Estados Unidos un laboratorio que se llama el Clinical and Laboratory Standards Institute. Bueno, las siglas en inglés son CLSI. Les recomiendo muchísimo esta página. En esta página hay concentraciones mínimas inhibitorias de todos los antibióticos que ustedes quieran, por supuesto de cepas de Estados Unidos, pero digamos que en un 70, un 80% lo podemos extrapolar a nuestra clínica diaria. Yo lo hago y me funciona realmente muy bien. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Esta es una página donde hay muchísimos estudios de resistencia bacteriana. Ustedes cuando hagan un antibiograma, cuando tengan una bacteria sospechosa o lo que sea, pueden entrar a consultar cuál es la concentración mínima inhibitoria y cuáles pueden ser las alternativas terapéuticas que pueden tener para el control de esa bacteria. Bueno, entonces les recomiendo muchísimo esta página porque es bien interesante. Bueno, resulta que existe algo en antibiótico-terapia que se conoce como, en inglés, como el breakpoint o el punto de ruptura bacteriano. Resulta que para cada antibiótico se establece un punto de ruptura, el cual se utiliza para distinguir entre cepas resistentes y susceptibles al antibiótico. El punto de ruptura se establece partiendo de las concentraciones que cabe esperar en el animal. Cuando la concentración mínima inhibitoria frente a una bacteria supera el punto de ruptura para un determinado antibiótico, dicha bacteria se considera resistente. ¿Cómo así? Estábamos viendo en la gráfica dos diapositivas anteriores cuando hablábamos de las cepas intermedias, de las cepas susceptibles y de las cepas resistentes. ¿Cuándo vamos a hablar del punto de ruptura bacteriano? Cuando nos enfocamos en las cepas intermedias, ¿ya? En el caso anterior del antibiograma de mi hijo Juan Felipe, le estaba comentando que la cefalotina estaba dentro de las cepas que podrían ser sensibles, pero con una sensibilidad muy intermedia, ¿sí? Entonces, en este caso, les termino el cuento de mi hijo. Mi hijo se mejoró con una terapia a punta de cefalosporinas de primera generación. A pesar de que no era la más sensible, el antibiótico no era el más sensible, clínicamente se mejoró. Pero ¿a dónde voy yo? A que era una cepa que estaba muy cercana a las cepas intermedias y tarde o temprano ese antibiótico va a terminar desarrollando resistencia contra la bacteria al estar tan en el punto de ruptura bacteriana o el breakpoint de esas cepas intermedias. Por el contrario, si la concentración mínima inhibitoria es inferior al punto de ruptura, la cepa bacteriana correspondiente se considerará susceptible. Existe un parámetro que se conoce como la concentración mínima bactericida. Yo les comentaba que la forma para determinar la potencia de un antibiótico contra una bacteria se medía por medio de la concentración mínima inhibitoria o por medio de la concentración mínima bactericida. ¿Qué es la concentración mínima bactericida? Es la concentración mínima de antibacteriano que causa la destrucción completa del microorganismo o que permite la supervivencia de menos del 0.1% de la inoculación inicial en condiciones experimentales estándares. Sobre todo la concentración mínima bactericida la vamos a utilizar muy poco en clínica. Normalmente no nos van a reportar casi que en ningún artículo la concentración mínima bactericida. Sin embargo, es el parámetro más fiable para determinar la acción de un antibiótico, sobre todo si es bactericida. Nosotros sobre todo vamos a tener en cuenta que los dos parámetros más utilizados en clínica son la concentración mínima inhibitoria 50 y la concentración mínima inhibitoria 90. Y entre ambas, la más utilizada es la concentración mínima inhibitoria 50, que va a ser el parámetro principal y más utilizado para determinar la potencia de un antibiótico.